Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, directamente del Honorable Congreso de la Nación, con motivo de llevarse a cabo la apertura de las sesiones ordinarias correspondiente al 102º período en este 1 de mayo de 1985. Se produce en este momento el arribo del señor presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. El señor presidente de la Asamblea Legislativa, doctor Víctor Martínez, invita al señor presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín, a dirigir su mensaje. Continúa la sesión, se invita al señor presidente de la Nación a exponer su mensaje. Honorable Congreso de la Nación, la patria argentina se ha hecho con libertad y con trabajo. Nuestros abuelos patricios llenaron la tierra americana con un mensaje de libertad que fue bandera de todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, mujeres y hombres, sabios y analfabetos. 40 años costó establecer en nuestra tierra instituciones y garantías al servicio de la libertad. En la tierra libre que ellos crearon, millones de inmigrantes, nuestros padres, encontraron una nueva patria donde sembrar el trabajo. La Argentina libre por nuestros abuelos y laboriosa por nuestros padres se hizo grande y admirable en el curso de un siglo en el que no faltaron dolores, errores y fracasos, pero no faltó tampoco la confianza en el porvenir, el espíritu solidario y una garra extraordinaria para fundar culturas y levantar pueblos, empujando la obra civilizadora hasta los confines del mundo habitable. Cuando alguien quiso destruir las instituciones o imponer parcialidades, fue derrotado, porque nada hay dentro de la nación superior a la nación misma. Cuando algunos pretendieron reemplazar el trabajo por la especulación, el pueblo se levantó en armas para restablecer el principio moral de que solo el fruto del trabajo puede alimentar un destino noble. Con libertad y trabajo se hizo la patria, como se han hecho en la historia todas las grandes naciones, porque en la libertad tiene respeto el que se esfuerza, el creador, el inventor, el pionero, y en ella se encuentra la protección de la justicia para recibir íntegro el fruto que corresponde a la labor realizada. Solo con trabajo se puede ser libre, porque el hombre lleva adentro una dignidad incuestionable y la nación tiene la riqueza necesaria para defender sus derechos y elegir su destino. El 10 de diciembre de 1983 iniciamos todos la reparación de la libertad y del trabajo. Decidimos todos terminar con la decadencia argentina en una marcha que tal vez no sea tan larga como la de nuestros abuelos,
ni tan azarosa como la de nuestros padres inmigrantes, pero que no será fácil. Fácil fue destruir la nación, pero difícil y duro será el trabajo de la reconstrucción necesaria. Porque es difícil, nos reunimos todos en las calles y en las plazas en la campaña electoral de 1983, en las urnas del 30 de octubre y en la consulta del 25 de noviembre. Porque es difícil, nos encontramos todos los días en el debate político, en todos los ámbitos de la vida, con plena libertad. Los argentinos discutimos y realizamos la reparación de la patria. Durante 17 meses hemos puesto todo nuestro empeño en restablecer la libertad. Restablecimos la libertad de las personas, la libertad de la justicia, la libertad de la educación, la libertad de la cultura, la libertad de la prensa, la libertad de las costumbres, la libertad sindical y la libertad política. Cuando el 22 de abril se inició el juicio a los integrantes de las exjuntas militares, los argentinos estábamos restableciendo un principio esencial de la libertad de las personas, cual es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y deben responder por sus actos sin privilegios cuando fueren acusados de actividades delictivas. Tengamos el orgullo de que tales juicios se realizan en un marco de libertad de la justicia, como lo habrían deseado nuestros padres fundadores. Estamos cumpliendo las obligaciones de su legado histórico. En cada una de estas reparaciones hemos debido enfrentar la resistencia, el encono y hasta el sabotaje de quienes le impusieron al país una concepción autoritaria. En muchos casos hemos visto malignamente deformado nuestro mensaje. En ocasiones hemos sentido que la falta del hábito democrático hacía que muchos hombres y mujeres de buena voluntad no comprendieran la nobleza de nuestro empeño o la magnitud de los obstáculos que hemos debido superar. Todos recordamos y recordaremos que en la reparación de cada una de estas libertades aparecieron invariablemente acusaciones de desbordes que en todos los casos resultaron falsas y que parecían dirigidas al que el pueblo argentino tuviera miedo de la libertad. Porque no hemos tenido miedo y porque no nos ha faltado aptitud para desarmar las trampas, es que hoy, señores, vivimos en una nación libre. Por cuanto hemos hecho, les pido a todos que asumamos como definitiva esta recuperación de la libertad y nos convirtamos al mismo tiempo en sus permanentes custodios. En este marco, en este nuevo marco de la libertad, es posible el trabajo. Pero si las reformas para establecer la libertad han sido difíciles y riesgosas, y lo que hemos logrado requiere y requerirá nuestra protección ciudadana y una permanente reflexión sobre las conductas de cada uno, no menos ardua es la acción reparadora del trabajo. Los destructores de la República nos impusieron una filosofía de autoritarismo y especulación. Así, la herencia fundadora de trabajo fue reemplazada por una moral de las apariencias, en que lo único importante fue la ostentación de riquezas y el éxito superficial y materialista, sin que nadie preguntara de qué origen eran los esplendores que se ostentaban. En ningún otro momento de nuestra historia el trabajo ha significado tan poco como en los años que dejamos atrás. ¿Cómo ha de extrañarnos entonces que las bases materiales de la nación estén debilitadas y que se haya contraído una aplastante deuda externa sin que los gobernantes se preguntaran con qué trabajo se iban a devolver esos créditos? Nosotros sabemos hoy que esa destrucción solo se repara con el trabajo de los argentinos, pero lo primero que hemos de hacer es una reparación moral para que en esta tierra la única ostentación legítima sea la ostentación del esfuerzo. Al honrar y promover el trabajo,
Desalentamos el inmovilismo y combatimos la especulación, pero lo haremos todos y lo haremos siempre. No se trata, como algunos pretenden, de que el gobierno elabore un programa para 6 meses o 4 años. Se trata de que la nación elija un estilo de vida, porque todos queremos vivir de otra manera y entrar en el siglo XXI con la misma gallardía con que traspusimos el umbral del siglo XX. Infinitas serán las formas que adoptará nuestro empeño, porque en cada escuela, en cada hogar, en cada fábrica, en cada sindicato, en cada municipio, los ciudadanos de esta nación libre pueden aplaudir al que se esfuerza, premiar al mejor, convencer al remiso y reprender al flojo. El gobierno impulsará y apoyará este gran cambio. Su primera tarea es combatir las fuentes de la especulación, y eso principalmente es lo que está contenido en la reforma financiera que hemos puesto en marcha y en la reforma tributaria que enviamos al Congreso. La reforma financiera está destinada a que el ahorro de la nación pueda ser vigilado por la autoridad monetaria, para que en lugar de destinarse a actividades especulativas, sea puesta al servicio de la producción. Hace 17 meses que tratamos de orientar el crédito para que esté al servicio de los que producen, y hace 17 meses que los ingeniosos especuladores frustran nuestras políticas. Este estado de cosas se termina. Quiero que sepan los productores del campo, los hombres de la industria, las familias que necesitan vivienda, que la reforma financiera que hemos iniciado está enderezada a que de una vez por todas podamos asistirlos, aunque sea en la modesta proporción de los recursos del presente. Es para ello que emprendemos esta reforma y hacemos frente a las protestas de quienes han vivido en el clima de especulación que heredamos. La reforma tributaria que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso constituye también el punto de partida de una sucesión de cambios que haremos hasta lograr nuestro propósito de dotar de mayor equidad a un sistema francamente regresivo. La equidad tributaria es aún más imperiosa en circunstancias de crisis y cuando es necesario mostrar cómo el ajuste de la economía se compadece con una política de progreso y justicia social. La reforma contribuirá también a acercar, identificar y corregir a quienes no cumplen sus obligaciones impositivas, lo cual en las actuales condiciones del país significa negarse a participar del esfuerzo de reconstrucción. No se puede admitir que debamos postergar reclamos de los trabajadores, imponer sacrificios a los empresarios de la producción o a los consumidores que realizan sus actividades dentro de la ley y permitamos que la cuarta parte de la riqueza circule al margen de los deberes sociales. Si sacrificios hemos de hacer, tenemos el deber moral de agotar previamente todos los medios de la autoridad para que los recursos ilegítimos salgan a luz. El gobierno respeta y aplaude las ganancias del trabajo productivo de empresarios y asalariados, pero las obligaciones de la ley deben ser cumplidas por todos y también para eso propiciamos esta reforma impositiva. Pero el campo más crítico y más importante para la especulación y la causa más dolorosa del desaliento en el trabajo es la inflación. La inflación que padece el país no es ya solo materia de la política económica, sino una cuestión fundamental de la reconstrucción de nuestras instituciones. En el mundo de la economía, la primera de todas las instituciones es la moneda, y es esa institución la que ha dejado de existir. Cuando eso sucede y ya nadie sabe lo que vale su trabajo, se subvierten todos los valores. Entonces resulta más importante acaparar que arriesgar, especular que producir. A ese punto hemos llegado y de este punto tenemos que salir. Después de casi 10 años de pugnar, especular y acaparar en lugar de trabajar, arriesgar y producir, comprobamos que no solo vivimos en el desorden y en la incertidumbre, sino que esta larga práctica ha producido daños estructurales en la economía del país. La ruina de las faenas productivas ha empujado a millones de personas a actividades de simple supervivencia.
La preferencia por la especulación ha facilitado una enorme evasión de capitales y desalentado las inversiones privadas y públicas, año tras año. La desesperación frente al empobrecimiento ha engrosado las filas de la administración pública y la pérdida de confianza en el futuro ha ahuyentado los capitales nacionales y extranjeros. Todo esto es la consecuencia y al mismo tiempo la verdadera causa de la inflación que padece el país, porque la producción ya no alcanza a satisfacer las necesidades de la sociedad y lo que producimos ha ido perdiendo calidad o se ha quedado al margen de la carrera mundial hacia el progreso. Los argentinos trabajamos y duro, millones trabajan duramente, pero trabajamos mal en actividades improductivas, con equipos anticuados o con dirigentes que para sobrevivir han debido abandonar las preocupaciones de fondo y dedicarse a lo urgente para evitar la ruina. Ha llegado el tiempo de encarar todo esto con una idea nueva. Trabajaremos, sí, trabajaremos con ganas, pero es indispensable que organicemos el trabajo para que esos esfuerzos den frutos. Debemos iniciar de inmediato la modernización del país. El punto de partida es la modernización de las ideas y de las organizaciones. Con ideas y organizaciones antiguas no se pueden tener frutos modernos. A la vuelta de muchos años de autoritarismo, la nación no ha podido discutir sus problemas. Se ha aislado de los cambios mundiales y ha sido parcelada por un reglamentarismo que castiga más duramente al que está más lejos del poder. En muchos ámbitos de la vida nacional vivimos con ideas y organizaciones que, habiendo sido muy nobles hace 40 o 50 años, no se adaptaron al progreso mundial, a los deseos de los ciudadanos o a la mayor complejidad de un país que ha duplicado su población. Hoy esas estructuras son a veces como una cincha que no nos deja respirar. Hemos de empezar, pues, por adoptar con coraje la costumbre de preguntarnos cada uno si son buenas nuestras ideas, si son buenos nuestros hábitos de vida, si son buenos los modos de organización de la vida ciudadana. Llevamos muchos años legislando y dictando reglamentos que parecen dirigidos a ciudadanos de mala fe. Este concepto en la acción de gobierno ha creado una maraña fantástica de control que todos padecemos. Los hombres de bien, que son la inmensa mayoría de nuestro pueblo, ven cada vez más trabado su esfuerzo creador y se sienten sospechados injustamente por la autoridad. Los verdaderos delincuentes encuentran impunidad en un sistema tan complejo que es de aplicación casi imposible. Llevamos muchos años concentrando la autoridad y centralizando todas las decisiones. Nada más útil para las aventuras totalitarias, porque reemplazando o vigilando a unos pocos funcionarios y dirigentes de las organizaciones de la comunidad, se obtiene el ejercicio del poder absoluto. Si queremos que los 30 millones de argentinos participen en el esfuerzo creador y sabemos que este es el único camino, es necesario tener confianza en todos y en cada uno de los ciudadanos. Esto vale para el gobierno y para las organizaciones no gubernamentales. La Argentina ha dejado de ser una sociedad abierta. Vivimos todos rodeados de imposiciones, prohibiciones y privilegios que paralizan las manos del innovador y favorecen a cúpulas que se han fortificado en las organizaciones para servirse de ellas. Llevamos muchos años reemplazando la justicia por la influencia. Los gobiernos autoritarios han procedido con desprecio de la dignidad y función gobernante del Poder Judicial. Hoy, para la defensa de un derecho legítimo, resulta más importante a veces conocer las triquiñuelas de una legislación frondosa que acudir ante los jueces con las razones simples del buen derecho. Si no impulsamos la reforma de la justicia, será imposible reemplazar el desorden de las normas por el orden de las conductas. El reglamentarismo, la centralización y la impotencia judicial desalientan el trabajo creador, generan falsas necesidades de trabajo improductivo y cierran los caminos de la participación ciudadana en las decisiones políticas y en la ejecución concreta de las transformaciones. Pocas leyes y reglamentos, jueces ejemplares y confianza en los ciudadanos para descentralizar la administración de las decisiones del gobierno y de los cuerpos sociales constituyen los requisitos básicos para modernizar las organizaciones.
pero que nadie se ilusione. Hemos de persistir mucho en esta dirección de marcha para obtener buenos resultados, pues quienes están abroquelados en el desorden existente resistirán el cambio. La modernización de las ideas y de las organizaciones se consolida modernizando la educación. El país necesita formar ciudadanos con mentes abiertas, sin miedo al cambio, pero con humildad intelectual suficiente para cultivar la prudencia. El país necesita potenciar los recursos humanos escasos de que disponemos. Nadie puede ignorar ya que este siglo termina con un avance indiscutible de las naciones que han dedicado a la educación y a la investigación sus principales esfuerzos. La independencia depende hoy de la tecnología más que de ningún otro factor, y esta es una de las grandes ideas que el país debe discutir y revisar, porque a pesar de que hasta en el terreno doloroso de la guerra hemos sufrido los testimonios de esta verdad, no hemos terminado de aceptar la experiencia. Muchos piensan aún con los criterios de la primera mitad del siglo, cuando los recursos naturales y los servicios públicos eran los campos preferidos de la lucha por la supremacía. Tiempo es de revisar estos criterios y entonces se comprenderá el énfasis que deseamos poner en la modernización de la educación, en la libertad para la creación y en la prioridad para los recursos destinados a la ciencia, a la técnica, a la educación y a la cultura. Modernizar la educación es también aumentar los niveles de exigencia, y en esto debemos empezar por los dirigentes, porque si millones de argentinos trabajan pero lo hacen en condiciones de baja productividad, eso se debe en primer lugar a que los organizadores del trabajo no han resuelto convenientemente los problemas que se presentaron. Necesitamos por fin modernizar los instrumentos de trabajo. Esto significará para la nación un énfasis en el esfuerzo de inversión, que debe ser un objetivo inmediato de la política económica y una preocupación de cada uno de los ciudadanos. En la primera línea de esta acción deben estar los servicios públicos, que constituyen la trama de la actividad creadora tanto más esencial cuanto más compleja es la vida de la nación. Cuando los servicios públicos se envejecen o se detienen en su crecimiento, comprometen la vida de la comunidad en su totalidad. El esfuerzo de modernización debe realizarse con ahínco también en la producción de bienes. Dado el actual estado de empobrecimiento en que se encuentra el país, deberemos velar porque los pocos recursos disponibles sean utilizados con la mayor prudencia e ingenio por los responsables de dirigir el aparato productivo. La Argentina necesita empresarios inteligentes, audaces y emprendedores. Son ellos los depositarios de los recursos productivos para combinarlos de modo de hacer crecer la riqueza multiplicando lo que la sociedad pone en sus manos. La condición de empresario es una calificación profesional de aquellos ciudadanos que sean o no propietarios del capital, saben utilizar los recursos productivos y lo hacen con el más alto sentido de responsabilidad. Necesitamos formar esos empresarios y exigirles el cumplimiento de sus deberes sociales. Los directivos que utilizan situaciones de preeminencia y disponen de los recursos de la comunidad para otros fines que los mencionados, procediendo a destruir riqueza allí donde debería ser producida, deben ser definitivamente marginados de la actividad económica. Todo el programa de modernización del país supone disponer de importantes recursos económicos. La Argentina no los tiene, pero el pueblo argentino es capaz de formarlos. Es porque pensamos que esta formación requerirá una dedicación redoblada al trabajo y una postergación de gastos y consumos, es que hemos dicho que entramos en tiempos duros. Duros porque debemos trabajar más para producir lo que hoy producimos y al mismo tiempo producir las herramientas de la modernización. Nunca hemos pensado en políticas de empobrecimiento, sino en políticas de más trabajo. Y por eso el esfuerzo que nosotros pedimos
es completamente diferente de los sacrificios propuestos por los grupos minoritarios. Nosotros representamos al pueblo y porque sabemos de su calidad es que creemos honradamente en una reparación por el trabajo. Esto significa también una invitación para que los dirigentes de las actividades del trabajo se esfuercen en garantizar su continuidad, porque a fuerza de reclamar derechos o ventajas muchas veces atendibles por vías de interrumpir el trabajo productivo, se alejará cada vez más la posibilidad de satisfacer esos derechos u otorgar esas ventajas. El derecho de huelga que garantiza la Constitución Nacional es el recurso grave y último en una situación de conflicto. Y en las condiciones en que se encuentra la República, quienes deciden utilizarlo deben tener presente que esa decisión significa restarse en el esfuerzo de reconstrucción que nos imponen las circunstancias. Las tareas del gobierno se han realizado en medio de las perturbaciones debidas a la verdadera postración en que se encuentran la organización y los recursos del Estado. Un largo periodo de autoridad centralizada, confusión de roles entre las distintas áreas y escalafones de la administración pública y evolución errática de las remuneraciones nos ha dejado un Estado ineficaz con servidores desalentados. La reforma del Estado es la reforma del instrumento principal de gobierno. Ya tiene principio. El curso para administradores gubernamentales ha comenzado con 2 primeras pruebas de selección realizadas con una extraordinaria concurrencia de postulantes. Todo el país siente la necesidad de un cambio en el Estado, pues los ciudadanos acuden al llamado con interés ejemplar. El programa de reformas tendrá un nuevo hito en el establecimiento de un adecuado régimen jurídico básico de la función pública, que el Poder Ejecutivo cuenta tener terminado en el curso del corriente año para someter a consideración de vuestra honorabilidad, previa consulta con los sectores directamente interesados. Referiré ahora aspectos sustanciales de la acción del Gobierno, reseña que se completa con los informes de los respectivos ministerios que quedan a disposición de vuestra honorabilidad. Honorable Congreso, la nación vive en libertad. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial han trabajado de consuno durante todo el año transcurrido para que así sucediera, y este esfuerzo ha asignado la vida de los ciudadanos. Con ser este el estado normal de la sociedad según las prescripciones de la Constitución Nacional, acta fundacional de la República, debemos reconocer y reconocernos en este logro, porque pocos fueron los presidentes que en las últimas décadas de nuestra historia han podido presentarse ante vuestra honorabilidad para hacer esta sencilla afirmación.